Hay una empresa que probablemente controla una parte de tu vida y ni siquiera sabes que existe. Si te pregunto cuáles son las compañías más poderosas del mundo, probablemente dirías Apple, Microsoft o Google, tal vez Amazon, quizás Meta, pero hay una empresa que durante años ha llegado a valer más que Facebook, Mastercard o Samsung. Una empresa con influencia en videojuegos, música, pagos, redes sociales, cine, inteligencia artificial y cientos de compañías más. Una empresa que, literalmente, tiene tentáculos en casi todas las industrias digitales del planeta. Esa empresa se llama Tencent. Y lo curioso es que fuera de China, muy poca gente sabe realmente qué hace. Su mascota es un pingüino simpático. Pero si tuviéramos que elegir un animal que realmente la representara, sería un pulpo gigante. Porque Tencent es exactamente eso. Un pulpo tecnológico con tentáculos en todas partes. En videojuegos, en redes sociales, en música, en pagos digitales, en inteligencia artificial, en startups de Silicon Valley. Y probablemente en servicios que tú mismo utilizas todos los días. Sin darte cuenta, la mayoría de las veces Tencent opera en las sombras. No busca protagonismo, no busca titulares, no busca ser famosa, pero su influencia es enorme. Especialmente en su país de origen, en China. Porque allí Tencent consiguió algo que parecía imposible. Crear una sola aplicación que lo controla todo. Una app que millones de personas usan para prácticamente cada aspecto de su vida. Esa aplicación se llama WeChat. Y no es simplemente una red social. Es algo mucho más grande, mucho más poderoso. WeChat ha sido llamada el sistema operativo de China. Y no es una exageración. Más de 1.4 millones de personas usan esta aplicación. Y el usuario medio pasa alrededor de 4 horas al día dentro de ella. Para que te hagas una idea de lo que significa esto, eso es más tiempo del que el usuario medio en Estados Unidos pasa usando todas las redes sociales juntas. Pero lo verdaderamente increíble no es cuánto se usa WeChat, es para qué se usa. Porque WeChat no es solo una app, es muchas apps en una sola app. Es Facebook, es WhatsApp, es PayPal, es Uber, es Amazon, es YouTube, es Spotify, es Tinder, es Suman, es Deliveroo, todo dentro de una sola aplicación. Puedes pagar tus facturas, hablar con tus amigos, enviar dinero en pedir comida, comprar productos, reservar taxis, ver vídeos, leer noticias, todo, sin salir de WeChat. Todo conectado a un solo perfil, a una sola identidad digital. Y desde el punto de vista del usuario, es increíblemente cómodo. No necesitas 20 aplicaciones distintas. To-Do está integrado. Todo funciona dentro del mismo ecosistema. Pero aquí aparece una pregunta inquietante. Porque si una sola empresa controla todo tu mundo digital, también tiene acceso a algo extremadamente valioso. Tus datos, todos tus datos. Tu ubicación, tu historial de pagos. Tus mensajes, en tus llamadas, en tus búsquedas, prácticamente cada aspecto de tu vida. Y eso ya sería bastante inquietante por sí solo. Pero hay algo aún más preocupante. La línea entre Tencent y el gobierno chino es muy difusa, porque en China las grandes empresas tecnológicas no operan completamente independientes del Estado. El Partido Comunista Chino tiene una enorme influencia. Y eso significa que potencialmente también tiene acceso a toda esa información, lo que convierte a WeChat en algo más que una simple aplicación. Para algunos analistas, se ha convertido en una de las herramientas de vigilancia más poderosas jamás creadas. Los mensajes privados, enviados a través de aplicaciones como WeChat, pueden ser analizados automáticamente. Las imágenes también. El objetivo es detectar contenido que el gobierno considere inapropiado. Si envías algo que no debería circular, el mejor escenario es que el mensaje simplemente no se entregue. El peor escenario es mucho más serio. Hay casos documentados de personas que han sido detenidas por comentarios enviados en chats privados. En un caso, un ciudadano hizo una broma sobre un funcionario del gobierno en un grupo de amigos. Acabó en la cárcel por ese mensaje. Y el propio gobierno chino ha confirmado algo aún más sorprendente. Incluso los mensajes borrados pueden ser recuperados, sin permiso del usuario y sin orden judicial. Ahora bien, sería injusto decir que la vigilancia digital es algo que solo ocurre en China. Después de las filtraciones de Snowden, sabemos que muchos gobiernos utilizan tecnología para vigilar a sus ciudadanos. Pero en China, el nivel es distinto. Una organización llamada Amnistía Internacional analizó cómo diferentes aplicaciones de mensajería protegen los datos de los usuarios. El resultado fue bastante revelador. La empresa que obtuvo la peor puntuación de todas fue Tencent, 0 sobre 100. El informe señalaba problemas graves de transparencia,
No estaba claro cómo se almacenaban los datos, dónde se guardaban, a quién tenía acceso a ellos, y tampoco negaban que el gobierno chino tuviera acceso a cierto sistema. Bien, esto no significa necesariamente que Tencent sea simplemente una marioneta del gobierno. La realidad es más complicada, porque en China, prácticamente todas las grandes empresas tienen que mantener algún tipo de relación con el Partido Comunista si quieren operar. Pero Tencent es un caso especial, porque el gobierno permitió durante años que la empresa dominara industrias enteras dentro del país, que eliminara a competidores, que creciera sin apenas regulación. A cambio, Tencent se convirtió en algo muy útil para el Estado. Una empresa con datos de cientos de millones de personas, una plataforma capaz de controlar información y una herramienta que podía utilizarse para gestionar a la población. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia de COVID-19, el gobierno utilizó WeChat para asignar códigos de salud a los ciudadanos. Dependiendo de tu código, podías salir de casa o no. También se ha obligado a Tencent a modificar algunos de sus videojuegos para alinearlos con los valores del partido. Incluso se introdujo reconocimiento facial para limitar el tiempo que los menores podían jugar. Pero si todo esto te parece lejano, tal vez deberías pensarlo otra vez, porque aunque Tencent domina China, su influencia no se queda allí. Cuando la empresa consolidó su monopolio dentro del país, empezó a mirar hacia afuera, y lo que hizo después fue una de las mayores compras estratégicas de la historia tecnológica. Tencent empezó a invertir dinero por todo el mundo, en Reddit, en Tesla, en Discord, en Spotify, en Snapchat, en Universal Music y en cientos de empresas más. Además, Tencent es la mayor compañía de videojuegos del planeta, más grande que Nintendo, más grande que Sony en ese sector. Todo gracias a participaciones en estudios como Riot Games, creadores de League of Legends, Epic Games, creadores de Fortnite, Activision Blizzard, Ubisoft y muchos otros. En otras palabras, aunque no lo sepas, hay muchas probabilidades de que Tencent esté detrás de algo que utilizas todos los días. Y lo más increíble de todo es cómo empezó esta historia, porque este gigante tecnológico que hoy mueve decenas de miles de millones de dólares, comenzó con apenas $1.0 en el banco. Un pequeño grupo de amigos, un apartamento barato y una idea que, para ser honestos, ni siquiera era original. Si algún día te cruzaras por la calle con Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, probablemente lo reconocerías inmediatamente. Pero si pasaras al lado del fundador de Tencent, es muy posible que ni siquiera supieras quién es. Su nombre es Ma Huateng, aunque en inglés se le conoce como Pony Man. Y sí, ese apodo tiene una razón bastante curiosa. El apellido Ma en chino significa caballo, así que durante años la gente empezó a llamarle Pony como una especie de broma. Pero Pony Ma nunca ha sido el típico CEO carismático que busca atención. No le gustan los focos, no le gustan las entrevistas, no le gusta hablar demasiado en público. De hecho, gran parte del mundo apenas conoce su historia, y eso no es casualidad. Tencent siempre ha intentado mantener un equilibrio delicado. Por un lado, debe mantener buenas relaciones con el gobierno chino. Por otro, necesita operar en mercados internacionales. Y Pony Ma sabe que decir algo equivocado públicamente podría crear un problema enorme. Así que su estrategia es sencilla: hablar lo menos posible. Pero hay otra razón por la que sabemos tan poco de él. Pony Ma siempre ha sido introvertido. Incluso desde pequeño. En el colegio era el tipo de estudiante que pasaba desapercibido. No destacaba socialmente, no era popular, pero tenía algo que sí llamaba la atención. Era increíblemente bueno programando. Durante sus años en la universidad, se ganó cierta reputación como hacker, no en el sentido criminal, sino como alguien capaz de entender y manipular sistemas informáticos con mucha habilidad. De hecho, su proyecto final de carrera fue un software capaz de predecir movimientos en el mercado de valores. El programa era tan útil que la empresa donde hacía prácticas decidió comprárselo. Pony tenía solo 22 años y vendió ese software por aproximadamente 3 veces su salario anual. Para alguien recién salido de la universidad, era un logro impresionante. Pero Pony tenía algo más en curiosidad. En los años 90, Internet todavía estaba en su infancia. La mayoría de la gente apenas entendía lo que era. Pero Pony Ma estaba fascinado. Veía un potencial enorme, así que empezó a pensar en ideas de negocio relacionadas con esta nueva tecnología. Y aquí es donde aparece una verdad incómoda sobre Tencent. Porque el imperio que hoy conocemos empezó copiando la idea de otra empresa. Un día Pony estaba navegando por Internet cuando descubrió un servicio llamado
ICQ. ICQ fue uno de los primeros sistemas de mensajería instantánea de la historia. Permitía que dos personas conectadas a Internet pudieran hablar en tiempo real. Hoy parece algo normal, pero en los ecos 90 era revolucionario. Pony vio el potencial inmediatamente y decidió hacer algo muy simple: crear una versión para el mercado chino. En 1998, Pony Ma y 3 amigos fundaron Tencent y lanzaron su propia aplicación de chat, una copia de ICQ, literalmente. De hecho, el nombre del servicio era ICQ, y simplemente añadieron una O delante. Eso te da una idea bastante clara de lo poco que se esforzaron en disimular. Pero hay que entender el contexto. En aquella época, muchas empresas tecnológicas chinas copiaban servicios occidentales. Baidu copió Google, Alibaba copió eBay, Weibo copió Twitter y Tencent copió ICQ. La diferencia es que Tencent hizo algo inteligente. Adaptó el producto al mercado chino. Primero, el archivo de descarga era mucho más pequeño. Esto era clave porque en los años 90 la velocidad de Internet en China era extremadamente lenta. Si una aplicación tardaba demasiado en descargarse, la gente simplemente no la usaba. Tencent solucionó ese problema. Segundo, añadieron una función que ICQ no tenía: permitir que personas desconocidas se encontraran dentro de la aplicación. Es decir, no solo podías hablar con amigos, también podías conocer gente nueva. Y sin darse cuenta, estaban sentando las bases de algo mucho más grande: una red social. Pero al principio, nadie lo sabía porque casi nadie usaba el servicio. Los primeros meses fueron bastante deprimente. Había salas de chat completamente vacías, y Pony Ma tuvo que hacer algo bastante curioso. Él mismo entraba en las salas de chat para hablar con los usuarios. Literalmente el CEO estaba ahí, entreteniendo a los primeros usuarios. Incluso, llegó a cambiar su foto de perfil para fingir que era una chica, y así, animar las conversaciones. No es exactamente la estrategia de marketing que imaginas para una futura empresa de cientos de miles de millones. Pero funcionó. Poco a poco empezaron a llegar más usuarios. 2 meses después del lanzamiento, habían alcanzado 500 usuarios. No parece mucho, pero el crecimiento empezó a acelerarse. Los usuarios invitaban a sus amigos. Los amigos invitaban a más amigos. Y de repente el servicio empezó a crecer muy rápido. Entonces Tencent tomó una decisión importante. Abandonaron otros proyectos en los que estaban trabajando y se concentraron completamente en su aplicación de chat. Pero aquí apareció un problema enorme. En realidad, 3 problemas. El primero era el dinero. Cada nuevo usuario significaba más servidores, y los servidores eran muy caros. El segundo problema era que Tencent no tenía ninguna forma de ganar dinero. La aplicación era gratuita. No había publicidad, no había suscripciones, nada. Y el tercer problema fue el peor de todos. Un día, en 1999, Pony Ma recibió un sobre bastante grueso enviado desde Estados Unidos. Era una carta de abogados. Los abogados de AOL, la empresa que había comprado ICQ, y la carta decía algo muy claro: Tencent estaba violando la propiedad intelectual y debía dejar de usar el nombre ICQ inmediatamente. En ese momento el servicio ya tenía 1 millón de usuarios, pero Tencent no tenía dinero suficiente para luchar contra una demanda internacional. La situación era tan mala que algunos empleados estaban haciendo trabajos freelance por las noches para pagar los servidores. Estaban agotados, estresados y casi sin dinero. Así que Pony tomó una decisión desesperada: intentar vender la empresa. Pero nadie quiso comprarla. Los posibles compradores veían demasiados problemas: una empresa sin ingresos, un producto copiado y una posible demanda internacional. Parecía una mala inversión. Pero entonces, Pony descubrió algo que cambiaría el destino de Tencent: el mundo del venture capital. Fondos de inversión que buscan startups con potencial, aunque todavía no sean rentables. Pony empezó a contactar inversores y finalmente consiguió una reunión con uno de los fondos más importantes de China. Y de G Capital. Durante la presentación, ocurrió algo curioso. En lugar de prometer un futuro brillante y exagerar las oportunidades, Pony decidió ser brutalmente honesto. Les dijo algo así: si no invertís en Tencent ahora mismo, probablemente moriremos. Y luego añadió algo aún más sorprendente: incluso si invertís, el futuro sigue siendo incierto. No sabían exactamente cómo iban a monetizar el servicio, pero sabían una cosa: a millones de chinos les gustaba usarlo, y eso podía tener valor. Sorprendente, esa honestidad funcionó. Los inversores pensaron que Pony parecía alguien sincero, alguien en quien se podía confiar. Así que tomaron una decisión: invertir
y DG Capital. Y otro fondo invirtieron $22 millones a cambio del 40% de Tencent. Ese dinero salvó la empresa literalmente, porque poco después ocurrió algo que habría matado a Tencent si no hubieran conseguido esa inversión. El estallido de la burbuja Pantacom en el año 2000. Las inversiones en empresas tecnológicas desaparecieron de repente, pero Tencent ya tenía dinero suficiente para sobrevivir. Aún así, el problema legal seguía ahí. Así que Pony Ma tomó otra decisión. Cambiar el nombre del servicio o ICQ desapareció y nació QQ en un nombre mucho más simple y que pronto se convertiría en una de las plataformas más grandes del planeta, porque el crecimiento que vino después fue absolutamente brutal. En su primer año alcanzaron 1 millón de usuarios, en el segundo, más de 50 millones. Tencent estaba creciendo a una velocidad increíble, pero aún quedaba un problema enorme. El mismo de siempre, no estaban ganando dinero, y lo que ocurrió después cambiaría para siempre el modelo de negocio de Internet. Tencent tenía millones de usuarios, y el crecimiento era espectacular. Pero había un problema enorme. La empresa no ganaba dinero. Cada nuevo usuario significaba más servidores y más costes y por lo tanto más pérdidas. Era una situación absurda. Cuanto más éxito tenía la aplicación QQ, más dinero perdía la empresa. Pony Ma probó muchas estrategias para solucionar esto. Primero intentó colocar publicidad dentro de la aplicación. Después intentó vender el software a empresas. Tampoco funcionó. Luego intentó algo aún más directo: cobrar una pequeña suscripción mensual por usar QQ. Y aquello fue un desastre. En el Internet chino de principios de los años 2000, la gente simplemente no estaba dispuesta a pagar por usar servicios online. En cuanto apareció el pago, muchos usuarios empezaron a marcharse. Los competidores comenzaron a crecer. Tencent estaba perdiendo terreno y Pony Ma tuvo que aceptar una realidad incómoda. Si querían sobrevivir, tenían que volver a hacer QQ completamente gratuito. Así que en el tercer aniversario de la plataforma, tomó una decisión radical: al eliminar el pago. QQ volvía a ser gratis. Pero entonces apareció una idea que parecía ridícula y que acabaría cambiando Internet para siempre. Unos empleados de Tencent habían descubierto una web coreana muy popular llamada Seiclab. La web tenía una función curiosa. Los usuarios podían crear avatares virtuales, pequeños personajes que representaban su identidad dentro de la plataforma. Y lo más interesante era que podían comprar ropa virtual para esos avatares, en sombreros, en gafas, en chaquetas, en accesorios. Todo completamente digital, nada físico. Tencent decidió copiar la idea. Lanzaron dentro de QQ una función llamada QQ Show. Los usuarios podían crear su propio avatar y por unos pocos céntimos podían comprar ropa y accesorios digitales. A primera vista parecía una tontería. ¿Quién pagaría dinero real por ropa virtual? Pero ocurrió algo inesperado. Los usuarios lo adoraron, especialmente los jóvenes, porque el avatar empezó a convertirse en una señal de estatus. Cuanto más caro era el accesorio que llevabas, más importante parecías dentro de la plataforma. Y además mucha gente utilizaba QQ para conocer nuevas personas, incluso para ligar. Así que tener un avatar atractivo o exclusivo se volvió importante. Las microcompras comenzaron a multiplicarse. Cada compra era pequeña, pero Tencent tenía decenas de millones de usuarios. Y cuando millones de personas gastan unos pocos céntimos, las cifras se vuelven enormes. Por primera vez, Tencent estaba ganando dinero. Mucho dinero. En QQ superó los 100 millones de usuarios y Pony Ma por fin pudo respirar un poco más tranquilo. De hecho, su vida personal también cambió gracias a QQ, porque Pony conoció a su futura esposa dentro de su propia aplicación. Estuvieron hablando durante 3 meses antes de verse en persona. Lo curioso es que ella no sabía quién era él. En una conversación, le preguntó quién era. Pony respondió con una broma. Dijo que era el papá del pingüino, una referencia a la mascota de Tencent. Ella respondió que entonces sería la mamá del pingüino, y 6 meses después de conocerse, se casaron. Pero mientras la vida personal de Pony mejoraba, su empresa estaba a punto de entrar en guerra. Y no contra cualquier empresa, contra una de las compañías más poderosas del planeta, Microsoft. En el año 2004, Microsoft decidió entrar en el mercado chino con su servicio de mensajería MSN Messenger. Para Tencent, aquello era una amenaza existencial. Microsoft tenía recursos casi ilimitados, dinero en ingenieros en infraestructura, y además, MSN tenía una ventaja clara: era una plataforma más profesional. Mientras QQ parecía más informal y juvenil, MSN se estaba convirtiendo en la herramienta de comunicación favorita de las oficinas, en empresas o en universidades, en profesionales. El crecimiento de MSN
empezó a quitar usuarios a QQ, y durante un tiempo pareció que Tencent podría perder la batalla, pero Microsoft cometió varios errores que Tencent supo aprovechar. El primero fue la velocidad. Microsoft era una corporación gigantesca. Las decisiones tenían que pasar por muchos niveles en equipos en China, directivos en Estados Unidos, aprobaciones internas. Todo tardaba semanas o meses. Tencent, en cambio, seguía funcionando como una startup. Podían lanzar nuevas funciones en días. Por ejemplo, los empleados de Mesen China sugirieron una función interesante, que los usuarios pudieran recibir mensajes incluso cuando estaban desconectados y verlos después. Pero la idea nunca fue aprobada por la central en Estados Unidos. Mientras tanto, Tencent implementó esa función en QQ en cuestión de semanas. Los usuarios la adoraron. El segundo error fue la infraestructura. Al principio, los servidores de Mesen estaban en Estados Unidos. Eso hacía que el servicio fuera mucho más lento para los usuarios chinos. QQ, en cambio, tenía servidores locales. La diferencia de velocidad era enorme. Pero el error definitivo fue una decisión de producto. Microsoft decidió integrar MSN dentro de su plataforma web llamada Mesen Live. Eso significaba que para usar el chat, muchas veces tenías que entrar en una web. Había más pasos, a más complicaciones. Los usuarios se confundían. QQ era mucho más simple. Abrías la aplicación y ya estabas conectado. Al final, Tencent ganó la batalla. MSN perdió terreno poco a poco. Y QQ terminó dominando completamente el mercado de mensajería en China. En 2005 la plataforma superó los 500 millones de usuarios. Y esa victoria cambió la mentalidad de Tencent, porque habían derrotado a Microsoft, una de las empresas más grandes del mundo. Si podían ganar esa batalla, tal vez podían ganar muchas más. Pony Ma empezó a pensar en algo mucho más grande. No quería que Tencent fuera solo una aplicación de chat. Quería crear algo mucho más ambicioso, un ecosistema completo de servicios digitales, un lugar donde los usuarios pudieran hacer muchas cosas sin salir de la plataforma. Así que Tencent empezó a añadir funciones dentro de QQ, noticias en juegos en servicios, online en contenido. Y aquí apareció otro movimiento estratégico brillante. Una empresa sudafricana llamada Naspers decidió invertir en Tencent. Pagaron $32 millones por una gran participación. En aquel momento parecía una apuesta arriesgada, pero con el tiempo se convertiría en una de las inversiones más rentables de la historia. Ese dinero permitió a Tencent comenzar la siguiente fase de expansión. Y esa fase estaba en una industria gigantesca. Los videojuegos, porque los ejecutivos de Tencent habían observado algo interesante. Muchos usuarios estaban usando QQ mientras jugaban, chateaban con sus amigos, comentaban las partidas, se organizaban para jugar juntos. Así que Tencent pensó algo muy lógico. Si nuestros usuarios ya están jugando, ¿por qué no crear nuestros propios juegos? Y lo que ocurrió después convirtió a Tencent en algo mucho más grande que una empresa de mensajería. Se convirtió en el futuro rey mundial del gaming. ¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de WeChat? ¿La app que usan más de 1.000 millones de personas? ¿O de los videojuegos más populares del mundo, como League of Legends, PUBG Mobile? La respuesta es la misma: Tencent. Un gigante tecnológico que empezó en un pequeño apartamento y hoy es una de las empresas más valiosas del planeta. Su historia es una montaña rusa de innovación, crisis y una visión que cambió la forma en que nos comunicamos y jugamos. Quédate conmigo y descubre cómo un chico apodado Pony Ma construyó un imperio digital que desafía a Google, Meta y Amazon. Todo comienza en 1998, en la vibrante ciudad de Shenzhen, el Silicon Valley de China. Un joven ingeniero llamado Ma Huateng, mejor conocido como Pony Ma, y 4 de sus amigos fundaron Tencent. Su primer producto no fue WeChat, ni un videojuego. Fue un clon de un programa de mensajería Israel llamado ICQ. Lo llamaron ICQ, que significaba Open ICQ. El software era simple, permitía a los usuarios de Internet en China chatear entre ellos. En esa época, Internet era algo nuevo y emocionante, y la gente estaba ansiosa por conectarse. ICQ se convirtió en un éxito viral. En menos de un año, ya tenían 1 millón de usuarios registrados. El problema: no ganaban ni un centavo. Mantener los servidores para tantos usuarios costaba una fortuna. Tencent estaba quemando dinero a una velocidad alarmante. Pony Ma y su equipo tocaron todas las puertas en busca de inversores, pero nadie quería apostar por un programa de mensajería gratuito. La situación era tan desesperada que casi venden la empresa por una cifra irrisoria. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando estaban a punto de quebrar 2 inversores, IDG Capital y PCCW, vieron el potencial y decidieron invertir $2.2 millones.
fue el salvavidas que necesitaban. Con el dinero en el banco, Tencent enfrentó otro problema en una demanda de AOL, la dueña de AOIC, Q, por infracción de marca. Tuvieron que cambiar el nombre. Así, OICQ renació como QQ, un nombre que se convertiría en un ícono para toda una generación en China. Ahora, con el nombre cambiado y dinero para operar, la gran pregunta seguía en el aire. ¿Cómo ganar dinero? La respuesta de Pony Ma fue brillante y definió el futuro de la empresa. En lugar de cobrar por el programa, decidieron vender artículos virtuales. Lanzaron los QQ Avatars, personajes personalizables que los usuarios podían vestir con ropa y accesorios virtuales comprados con dinero real. ¿Pagar por ropa que no existe? Suena loco, pero fue un éxito rotundo. La gente adoraba expresar su identidad a través de sus avatares. Luego llegaron las membresías VIP de QQ, que ofrecían emoticonos especiales, avatares más grandes y otros privilegios. De repente, Tencent no solo era rentable, sino que había creado un nuevo modelo de negocio, freemium con microtransacciones, que hoy domina la industria de los videojuegos y las aplicaciones. Con QQ como su gallina de los huevos de oro, Tencent comenzó a expandirse. A mediados de la década de 2000, la empresa se lanzó de cabeza al mundo de los videojuegos en línea. En lugar de crear sus propios juegos desde cero, que era lento y arriesgado, adoptaron una estrategia inteligente: licenciar juegos exitosos de Corea del Sur y adaptarlos para el mercado chino. Títulos como Crossfire y Dungeon Fighter Online se convirtieron en fenómenos masivos, generando cientos de millones de dólares en ingresos. Tencent no solo distribuía los juegos, los integraba perfectamente con su plataforma QQ, creando un ecosistema social donde los amigos podían jugar juntos fácilmente. Esta fue la semilla de lo que se convertiría en el imperio de videojuegos más grande del mundo. Para el año 2011, Tencent ya era un gigante en China, pero el mundo estaba cambiando. Los smartphones estaban reemplazando a las computadoras como el principal dispositivo de acceso a Internet. La gente empezaba a comunicarse a través de aplicaciones móviles como WhatsApp. Tencent se dio cuenta de que su dominio en el PC no garantizaba el éxito en el móvil. Necesitaban actuar rápido. Un pequeño equipo dentro de la empresa, liderado por Allen Zhong, desarrolló en pocos meses una nueva aplicación de mensajería móvil. La llamaron Weixin, que en inglés se conoce como WeChat. Al principio, era solo una app de chat, pero rápidamente evolucionó. Introdujeron funciones como momentos, un muro social similar a Facebook, y la posibilidad de enviar mensajes de voz, una característica que se volvió increíblemente popular. El verdadero punto de inflexión para WeChat llegó en 2013, con el lanzamiento de WeChat Pay. Integraron un sistema de pagos directamente en la aplicación. Podías pagar en tiendas, transferir dinero a amigos, pagar facturas, todo con un simple escaneo de un código QR. Esto fue revolucionario. WeChat dejó de ser solo una aplicación de mensajería para convertirse en una super app, una navaja suiza digital para la vida diaria. Mientras en Occidente usamos una app para chatear, otra para pagar, otra para pedir un taxi y otra para las redes sociales, en China, millones de personas hacen todo eso y más sin salir de WeChat. Este ecosistema cerrado le dio a Tencent un poder y una cantidad de datos sin precedente. Mientras WeChat conquistaba el móvil, la división de videojuegos de Tencent no se quedó quieta. Hicieron una de las inversiones más inteligentes de la historia de la tecnología en 2011. Adquirieron una participación mayoritaria en Riot Games, el estudio creador de League of Legends. Este juego se convirtió en el sport más popular del mundo, y Tencent supo capitalizarlo. Pero no se detuvieron ahí. Invirtieron en Epic Games, los creadores de Fortnite, en Supercell, la empresa detrás de Clash of Clans, y en Bluehole, el estudio de PlayerUnknown's Battlegrounds, o PUBG. Su estrategia era clara: en lugar de competir, invertir y asociarse con los mejores. Hoy, Tencent es dueña total o parcial de muchos de los estudios de videojuegos más exitosos del planeta, controlando una porción gigantesca del mercado global, con un dominio casi absoluto en las redes sociales y los videojuegos en China. Tencent diversificó aún más su imperio. Crearon Tencent Music, el servicio de streaming de música más grande del país. Similar a un Spotify chino, lanzaron Tencent Video, que compite directamente con Netflix y YouTube en China, produciendo sus propias series y películas. Se expandieron a la computación en la nube con Tencent Cloud, compitiendo con gigantes como Amazon Web Services y Microsoft Azure. También invirtieron en cientos de startups, desde empresas de coches eléctricos como Tesla y NIO, hasta plataformas de comercio electrónico como Pinduoduo y JD.com. Tencent se ha convertido en una especie de fondo de inversión gigante,
con sus tentáculos extendidos por casi todos los rincones de la economía digital. Pero ser tan grande y poderoso también tiene sus desventajas. En los últimos años, el gobierno chino ha puesto a sus gigantes tecnológicos bajo un estricto escrutinio. Tencent, junto con Alibaba y otras empresas, ha enfrentado regulaciones más duras destinadas a limitar su poder y fomentar la competencia. Esto ha afectado el precio de sus acciones y ha obligado a la empresa a ser más cautelosa en su expansión. Además, a nivel internacional, Tencent enfrenta el desafío de la geopolítica. Las tensiones entre China y Estados Unidos, por ejemplo, han puesto a sus inversiones y aplicaciones como WeChat en el punto de mira. Adaptarse a este nuevo entorno regulatorio y geopolítico es el gran reto de Tencent para el futuro, desde aquel pequeño apartamento en Shenzhen hasta convertirse en un coloso tecnológico global. La historia de Tencent es un testimonio del poder de la adaptación y la visión a largo plazo. Pony Ma no inventó la mensajería instantánea ni los videojuegos, pero supo ver su potencial, adaptarlos al mercado chino y, lo más importante, encontrar formas ingeniosas de monetizarlos. Crearon un ecosistema donde la vida social, el entretenimiento y las finanzas convergen en una sola plataforma. La próxima vez que juegues una partida de tu videojuego favorito o veas a alguien escanear un código QR para pagar, recuerda la increíble historia de Tencent, el gigante silencioso que ha moldeado el mundo digital en el que vivimos. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Tencent. Si te ha gustado el video, no olvides darle al like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué producto de Tencent usas más? Nos vemos en el próximo video. A finales de la década de los 2000, algo estaba cambiando en el mundo tecnológico. Los smartphones empezaban a expandirse rápidamente. Cada vez más personas utilizaban el teléfono para conectarse a Internet, en lugar de usar un ordenador. Para muchas empresas, este cambio llegó demasiado tarde, pero Pony Ma lo vio venir. Y le preocupaba algo muy concreto. Si el mundo se movía hacia el móvil, una nueva startup podría crear una aplicación revolucionaria y destruir el dominio que Tencent tenía con Cube. Así que decidió hacer algo muy agresivo: crear esa nueva startup dentro de Tencent, antes de que lo hiciera alguien más. Para conseguirlo, organizó algo bastante inusual dentro de la empresa. Creó 3 equipos diferentes y les encargó desarrollar una nueva aplicación de mensajería móvil. Los equipos competirían entre ellos. La mejor versión sobreviviría. Este tipo de competencia interna era algo habitual en Tencent. De hecho, algunos empleados describían la cultura de la empresa como un vientre de tiburón, porque en algunas especies de tiburón, los embriones se comen entre ellos dentro del vientre, hasta que solo queda el más fuerte. La idea era simple en sí: alguien iba a destruir tu producto, mejor que seas tú mismo. Uno de esos equipos creó una aplicación llamada WeChat. En China se conoce como Weixin. El lanzamiento fue en 2011. Al principio no fue un éxito inmediato. Era simplemente una aplicación de mensajería más sana. Pero Tencent tenía algo que otros competidores no tenían. Cientos de millones de usuarios de QQ podían promocionar la nueva app directamente dentro de su ecosistema. Poco a poco el número de usuarios empezó a crecer. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con una función muy simple: los mensajes de voz. Los usuarios podían grabar un pequeño mensaje hablando y enviarlo fácilmente, en lugar de escribir. En China, esto fue especialmente útil, porque escribir chino en un teclado puede ser más lento que escribir en alfabetos occidentales. Enviar un mensaje de voz era mucho más cómodo. La función se volvió extremadamente popular. Y curiosamente, esta idea tampoco era completamente original. Había una aplicación llamada TalkBox que ya tenía una función similar. Tencent primero intentó comprar esa empresa, pero mientras las negociaciones seguían en marcha, Tencent simplemente copió la función dentro de WeChat y con sus enormes recursos logró superar rápidamente a TalkBox. Esta estrategia se volvió tan común que muchos emprendedores chinos decían algo medio en broma y medio en serio: cuando Tencent quiere comprar tu empresa, tienes 2 opciones: venderla o esperar a que te copien y te destruyan. Aún así, Pony Ma defendía esta filosofía. Decía que en China las ideas no eran lo más importante. La ejecución era lo que realmente marcaba la diferencia. Porque en el mercado chino podían aparecer cientos de competidores en cuestión de días. Así que la velocidad lo era todo. Mientras WeChat empezaba a ganar usuarios, Tencent tenía una visión mucho más grande que una simple app de mensajería. Querían convertirla en una plataforma donde se pudiera hacer prácticamente cualquier cosa. Primero añadieron una función llamada
Moments. Era algo parecido a un feed social donde los usuarios podían publicar fotos y actualizaciones. Una mezcla entre Facebook e Instagram. Después añadieron cuentas públicas. Esto permitía que creadores de contenido, empresas y medios de comunicación publicaran artículos directamente dentro de WeChat. Los usuarios podían leer noticias, seguir marcas y consumir contenido sin salir de la aplicación. El crecimiento se aceleró rápidamente. En 2012, WeChat alcanzó 100 millones de usuarios. Lo impresionante es el tiempo que tardó. Solo 433 días. Para ponerlo en perspectiva, Facebook tardó aproximadamente 5 años en alcanzar esa cifra. Un año después, WeChat ya tenía 300 millones de usuarios. Pero el verdadero secreto de su éxito fue que Tencent no dejó de añadir funciones. Querían que la aplicación fuera cada vez más útil. Por ejemplo, crearon una función llamada Drift Bottle. Era una idea curiosa. Los usuarios podían escribir un mensaje o grabar un audio y lanzarlo dentro de una botella virtual al mar digital. Otro usuario al azar lo recogería y decidiría si quería responder. La función se volvió sorprendentemente popular. Muchas personas hicieron amigos, incluso comenzaron relaciones gracias a ese sistema. También añadieron Friends Nearby, una función que mostraba usuarios cercanos, algo parecido a lo que más tarde harían aplicaciones como Tinder. Pero el movimiento más importante ocurrió casi por accidente. En China existe una tradición muy antigua durante el Año Nuevo Lunar. Las personas regalan sobres rojos con dinero dentro. Son conocidos como Hongbao. Tencent decidió crear una versión digital dentro de WeChat. Los usuarios podían enviar sobres rojos virtuales con dinero real. La idea era simplemente una función divertida para celebrar el Año Nuevo. Pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa. Durante ese festival se enviaron 75 millones de sobres rojos digitales. Tencent se dio cuenta inmediatamente de algo. El futuro estaba en los pagos móviles. Así que decidieron expandir esa función y crear un sistema completo de pagos. Nació WeChat Pay. Ahora los usuarios podían enviar dinero entre ellos, pagar en tiendas, pagar en restaurantes, pagar servicios, todo desde la aplicación. Esto transformó completamente la economía digital china. En pocos años, millones de personas dejaron de usar efectivo. Incluso pequeños vendedores callejeros empezaron a aceptar pagos con códigos QR. La aplicación estaba en todas partes. Pero el paso definitivo hacia la dominación total llegó en 2017. Ese año, Tencent lanzó algo llamado Mini Programs. Era una idea increíblemente poderosa. Los desarrolladores podían crear pequeñas aplicaciones dentro de WeChat, sin necesidad de descargarlas desde una tienda de apps. Por ejemplo, un restaurante podía tener su propio mini programa en un servicio de taxis. Un supermercado en un banco. Todo funcionaba dentro de WeChat. Eso significaba que prácticamente no necesitabas otras aplicaciones en tu teléfono. Podías pedir comida, reservar transport, comprar productos, leer noticias, ver contenido, enviar todo dentro de la misma app. Imagina un día normal para un usuario chino. Te despiertas, hablas con tus amigos en WeChat, pides un taxi en WeChat, pagas el taxi con WeChat Pay en el camino, lees noticias en WeChat, llegas al restaurante y miras el menú en su mini programa dentro de WeChat, pagas la cuenta con WeChat, luego reservas entradas de cine dentro de WeChat. Todo ocurre dentro del mismo ecosistema, sin salir nunca de la aplicación. Por eso muchos analistas comenzaron a llamar a WeChat la aplicación para todo, o incluso el sistema operativo de China. Para millones de personas vivir sin WeChat sería casi imposible. Pero este poder también convirtió a Tencent en algo más aún, guardián del mercado digital. Porque si las empresas querían llegar a los usuarios chinos, tenían que estar dentro de WeChat. Y Tencent podía quedarse con una parte de cada transacción, cada pago en cada servicio. Cada compra era una máquina de generar dinero. Y lo más curioso es que WeChat no dependía tanto de la publicidad como las redes sociales occidentales. Facebook y Google ganan la mayor parte de su dinero mostrando anuncios. Tencent no necesitaba hacerlo tanto. Ganaban dinero en miles de pequeñas transacciones. Cuando tienes más de 1.000 millones de usuarios realizando pagos todos los días, esas pequeñas comisiones se convierten en miles de millones. Pero a pesar de todo este éxito, había algo extraño. WeChat dominaba completamente China, pero fuera del país nunca llegó a despegar. Y la razón tenía mucho que ver con algo mucho más oscuro: la relación entre Tencent y el gobierno chino. A estas alturas, Tencent ya era una de las empresas más poderosas del planeta. Tenía más de 1.000 millones de usuarios en WeChat. Dominaba el mercado digital chino y además estaba invirtiendo en cientos de empresas por todo el mundo. Pero había una pregunta
que cada vez más personas empezaban a hacerse. Si Tencent tenía tanto poder, ¿quién controlaba realmente a Tencent? Para entender esto, hay que volver un poco atrás en la historia de China. En 1979, el gobierno chino tomó una decisión que cambiaría el país para siempre. Eligieron una ciudad llamada Shenzhen como zona experimental para un nuevo modelo económico. Allí permitirían algo que durante décadas había estado muy limitado en China: el capitalismo, empresas privadas, inversión, innovación tecnológica. Shenzhen pasó de ser una pequeña ciudad pesquera a convertirse en el equivalente chino de Silicon Valley. Y Tencent nació precisamente allí. El gobierno chino permitió que empresas tecnológicas como Tencent crecieran muy rápido. Les dio bastante libertad, pero con una condición muy clara: que ese crecimiento beneficiara al país y también al Partido Comunista. Durante años, esta relación funcionó bien. El gobierno permitía que Tencent dominara mercados enteros, y Tencent ayudaba a impulsar la economía digital china. Además, había otro beneficio importante para el gobierno: los datos. WeChat tenía acceso a una cantidad gigantesca de información sobre la población en pagos, ubicación en contactos, en comportamientos, en preferencias. Para cualquier gobierno, ese es un recurso increíblemente valioso. Pero esa relación también tenía un lado oscuro, porque Tencent estaba obligada a cumplir con las leyes chinas, y esas leyes permiten que el gobierno solicite acceso a datos cuando lo considere necesario. También permiten censurar contenido. Por ejemplo, Tencent emplea a cientos de moderadores, cuya función es eliminar publicaciones consideradas problemáticas, temas políticos sensibles, críticas al gobierno o protestas a derechos humanos. Incluso en chats privados, ciertos mensajes pueden ser bloqueados automáticamente. Hubo varios casos de usuarios cuyas cuentas fueron suspendidas después de hablar sobre temas políticos delicados. Algunos incluso recibieron visitas de la policía. El problema es que para muchos ciudadanos chinos, dejar de usar WeChat simplemente no es una opción. La aplicación se ha vuelto demasiado esencial para la vida diaria. Prácticamente todo pasa por ella. Así que muchos usuarios aceptan esa falta de privacidad a cambio de comodidad. Pero esta situación también explica por qué WeChat nunca se hizo realmente popular fuera de China. Muchos gobiernos y analistas occidentales empezaron a preocuparse por la posibilidad de que los datos de los usuarios terminaran en manos del gobierno chino. Investigaciones independientes descubrieron que algunos contenidos enviados incluso por usuarios fuera de China podían ser censurados. Eso generó desconfianza. Varios gobiernos comenzaron a considerar WeChat como un posible riesgo de seguridad. India llegó a prohibir la aplicación. En Estados Unidos también se discutió la posibilidad de prohibirla. Pero mientras WeChat tenía dificultades para expandirse internacionalmente, Tencent encontró otra forma de conquistar el mundo: invertirán en lugar de intentar lanzar sus propias aplicaciones en otros países. Tencent empezó a comprar participaciones en empresas extranjeras. Era una estrategia brillante. Podían ganar dinero y tener influencia global sin llamar demasiado la atención. Y lo hicieron a una escala gigantesca. Tencent invirtió en Tesla, en Reddit, en Discord, en Spotify, en Snapchat, en cientos de startups tecnológicas. Pero su dominio global se volvió especialmente evidente en una industria en los videojuegos. El mercado mundial del gaming genera cientos de miles de millones de dólares cada año. Y Tencent se convirtió en el mayor actor de la industria. Compraron el 100% de Riot Games, los creadores de League of Legends. Compraron una gran parte de Epic Games, los creadores de Fortnite. También invirtieron en Ubisoft, Activision Blizzard y muchas otras compañías. Eso significa que algunos de los juegos más populares del planeta tienen conexión directa con Tencent. Incluso el motor gráfico Unreal Engine desarrollado por Epic Games es uno de los sistemas de creación 3D más utilizados del mundo. Así que aunque mucha gente no conozca Tencent, es muy posible que esté usando tecnología o juegos relacionados con la empresa. En 2017, Tencent alcanzó un hito impresionante. Superó a Facebook y se convirtió en una de las 5 empresas más valiosas del mundo. Parecía que el crecimiento no tenía límite, pero entonces ocurrió algo inesperado. En 2020, el gobierno de Estados Unidos empezó a hablar de prohibir aplicaciones chinas por motivos de seguridad nacional, entre ellas WeChat. Esto puso a Tencent bajo el foco internacional. Pero curiosamente, el mayor problema para Tencent no vendría de Estados Unidos. Vendría de su propio país, en China. Durante años, el gobierno chino había permitido que las empresas tecnológicas crecieran sin demasiada regulación. Pero en 2020, algo cambió. El gobierno empezó a preocuparse por el poder que estaban acumulando las grandes empresas tecnológicas, especialmente empresas como Alibaba,
y Tencent. El primer gran golpe llegó cuando el gobierno chino bloqueó la salida a bolsa de Ant Group, una enorme empresa financiera vinculada a Alibaba. Después comenzaron investigaciones antimonopolio contra varias empresas tecnológicas. Tencent también fue incluida. Las multas comenzaron a llegar. Miles de millones de dólares. Nuevas regulaciones, restricciones. El gobierno también decidió limitar el tiempo que los menores podían pasar jugando videojuegos, 3 horas a la semana. Eso afectó directamente al negocio de Tencent. Durante un tiempo, el gobierno incluso dejó de aprobar nuevos videojuegos. Las acciones de Tencent comenzaron a caer. Cientos de miles de millones de dólares desaparecieron del valor de la empresa. Incluso Pony Ma empezó a aparecer menos en público. Muchos analistas comenzaron a preguntarse si el gobierno estaba intentando reducir el poder de las grandes tecnológicas. El mensaje parecía claro. En China ninguna empresa es más poderosa que el partido. Aún así, Tencent sigue siendo una empresa gigantesca. Sigue dominando muchos sectores. WeChat sigue siendo una parte esencial de la vida diaria de más de 1.000 millones de personas. Y sus inversiones globales continúan generando enormes beneficios. Hoy Tencent vale cientos de miles de millones de dólares. Pero su futuro depende de un equilibrio muy delicado. Tiene que seguir innovando, tiene que competir con nuevas empresas tecnológicas y al mismo tiempo tiene que mantenerse alineada con el gobierno chino. Un equilibrio complicado. Pero si algo ha demostrado Tencent a lo largo de su historia, es que sabe adaptarse. Pasó de ser una pequeña startup con $1.000 en el banco a convertirse en uno de los imperios tecnológicos más grandes del planeta. Y lo hizo siguiendo una filosofía muy simple: aprender las reglas del juego y luego jugarlas mejor que nadie.